Buenas a todos, soy Marcelo Bolche y retomamos la serie de videos titulados Kie en Iosif Stalin, entrega número 11. El tema que estamos desarrollando es cómo Stalin enfrentó la guerra contra el cerco capitalista y la agresión fascista. Pues bien, habíamos quedado en que el mando de Stalin fue la dinámica que aseguró que el Ejército Rojo aprovechara cada oportunidad de retomar la ofensiva contra Alemania y que motivó al ejército y al pueblo para soportar un sacrificio tan grande con el fin de salvar a la Unión Soviética de la bota militar fascista. Continuamos entonces con esta parte medular en la historia, no solo de la Unión Soviética, sino de Europa y el mundo. Después de la muerte de Stalin, J. Khrushchev, cuya contribución a la guerra antifascista no fue excepcional, intentó negar el papel de Stalin como comandante supremo. Sin embargo, Zhukov, que dirigió las batallas que expulsaron a los nazis de Moscú y anteriormente lideró las fuerzas soviéticas en la defensa de Leningrado, no tenía ninguna duda de que la férrea determinación de Stalin fue la que condujo al ejército y al pueblo entero a la victoria. Stalin dio la bienvenida sin reservas a cada paso emprendido por Gran Bretaña y América para aumentar sus aportaciones a la guerra contra la Alemania de Hitler. En contestación al corresponsal del Moscow Associated Press Henry C. Cassidy, el 13 de noviembre de 1942, Stalin dijo que la campaña aliada en África representa un hecho excepcional de enorme importancia que demuestra el creciente poder de las Fuerzas Armadas de los aliados y la perspectiva de la desintegración de la coalición ítalo-alemana en un futuro próximo. Stalin siguió diciendo que era demasiado pronto para juzgar cuán eficaz sería esta campaña para aliviar la presión sobre la Unión Soviética. Sin embargo, en respuesta a una pregunta bastante peculiar, dadas las circunstancias, ¿qué posibilidad hay de que la potencia ofensiva soviética en el este se una a la de los aliados en el oeste para apresurar la victoria final? Stalin contestó de manera un tanto seca: no cabe la menor duda de que el Ejército Rojo realizará su tarea con honor como ha estado haciendo en todas partes durante la guerra. Esto era en noviembre de 1942, cuando la Unión Soviética todavía estaba profundamente inmersa en una lucha a vida o muerte para liberar su territorio de los invasores nazis. Tras un periodo en el que los corresponsales occidentales predecían con seguridad la victoria alemana y el derrumbe del Ejército Rojo, la población mundial celebraba como propia cada victoria soviética. Pero los gobernantes de Gran Bretaña y América, obligados a aliarse con la Unión Soviética, se alarmaron por el éxito militar de esta. Stalin pedía repetidamente la apertura del segundo frente en Europa, pero el oeste demostró no ser demasiado eficaz para obligar a las tropas alemanas a retirarse del frente oriental. Los líderes occidentales, indudablemente, estaban ya preocupados por el problema de tratar con una Unión Soviética cuyo prestigio había aumentado enormemente en todo el mundo, y cuya capacidad militar derrotaba a los nazis prácticamente sin ayuda de nadie. El segundo frente comenzó realmente con los desembarcos del Día de América. Sin embargo, prestaba una atención considerable a asegurar que su poder, y no el poder soviético, obtuviese la supremacía después de la guerra. Temerosa de que la Unión Soviética lograra ampliar su influencia en el lejano oriente así como en Europa, América provocó la capitulación rápida del Japón, dejando caer la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Stalin procuró mantener unas relaciones amistosas con los aliados sobre la base del respeto mutuo, pero la amenaza de la bomba atómica planeada sobre la Unión Soviética era evidente para Stalin y para la opinión progresista mundial. La Unión Soviética perdió a más de 20 millones de sus mejores luchadores en la guerra contra la Alemania nazi. Como en todas las guerras, esta cifra afectó principalmente a la juventud soviética, el futuro de cualquier sociedad. Tal fue la contribución del pueblo soviético a la detención de la más brutal y bárbara de las potencias imperialistas. Fue la contribución del pueblo soviético a la extensión del campo del socialismo y a la posibilidad de que los pueblos esclavizados por los imperios coloniales de Gran Bretaña, Francia y América
pudieran lograr su independencia nacional, y esto se alcanzó bajo el liderazgo incontestado por parte de Stalin del movimiento comunista internacional. A pesar de la devastación de la invasión nazi, la Unión Soviética pudo reconstruir su economía y alcanzar a América en el desarrollo de la investigación espacial, tecnológica y científica. Ninguna economía, y menos aún una economía socialista, debería afrontar la amenaza que a continuación se abatió sobre Stalin y el campo socialista, la amenaza de las armas nucleares cayendo sobre las ciudades soviéticas construidas con el sudor de la clase obrera. El monopolio nuclear de América tuvo que romperse y fue roto de hecho por la Unión Soviética de Stalin. Las potencias imperialistas temían a Stalin y a la Unión Soviética porque eran la viva demostración de que el socialismo estaba en alza mientras el imperialismo agonizaba. El periodo de la posguerra fue un tiempo de grandes esperanzas y esfuerzos que hasta los imperialistas hubieron de tener en cuenta haciendo concesiones a la clase trabajadora. Pero la retórica anticomunista y la propaganda occidental se hicieron cada vez más maliciosas y omnipresentes. Mientras Stalin siguió vivo, sin embargo, la propaganda occidental no pudo eliminar el enorme aprecio y simpatía que existía en todo el mundo hacia Stalin y hacia la Unión Soviética. Cuando Stalin murió en 1953, las revistas y periódicos comunistas, socialistas y progresistas sacaron ediciones completas lamentando la muerte de Stalin y celebrando su vida. Por lo tanto, los imperialistas saludaron con gran júbilo el discurso secreto de Khrushchev que atacaba a Stalin en el 20 Congreso del PCUS en 1956. Khrushchev, que era un payaso en el escenario internacional y que condujo al descrédito al socialismo y a la Unión Soviética, logró lo que los imperialistas nunca pudieron conseguir. Atacando a Stalin, Khrushchev no solo estaba rechazando el supuesto culto a la personalidad, atacaba los fundamentos ideológicos de la Unión Soviética, el marxismo-leninismo. Señaló al mundo el comienzo de la restauración capitalista en la URSS. Khrushchev cayó en 1963, pero el gobierno revisionista que él representaba permaneció en el poder. El socialismo se convirtió en un capitalismo estatal y los órganos del poder soviético se fueron lentamente minando y corrompiendo. Es un testimonio del poder y la resistencia del socialismo construido por Lenin y Stalin el que este proceso les costara casi 4 décadas tras la muerte de Stalin a los líderes revisionistas, Khrushchev, Brezhnev y Gorbachev. Un proceso que gradualmente desmanteló y finalmente dio lugar al derrumbamiento del Estado soviético y devolvió un poder desenfrenado a la burguesía. Podemos ver que la burguesía gobierna de nuevo sobre la miseria, la pobreza, el hambre, el gangsterismo y la dependencia. Pero la visión de la degeneración burguesa en lugar del socialismo y del poder de la clase obrera sobre su propio destino no se han perdido entre los pueblos y gentes del mundo. El nombre y el prestigio de Stalin están siendo restaurados a su auténtico lugar en la historia de la lucha de los trabajadores y de los pueblos oprimidos en pro de la consecución del socialismo y de la emancipación humana. Bueno amigos, llegamos al final de este ciclo de videos que espero hayan, al menos, despejado en algo las oscuras nubes que le colocaron a la figura de Stalin los imperialistas y proimperialistas. En esta serie, como ya he dicho, elegí los temas que más controversias les generaron estos agentes imperialistas y algunos traidores a la causa socialista. Ciertamente estas aclaraciones las sentí necesarias frente a las mentiras predominantes que pasan por juicios históricos objetivos. Las mentiras que tienen sus fuentes en el grupo de expertos anticomunistas de la Universidad de Harvard y en la propaganda nazi. Las fuentes que actúan en base a la estrategia consistente en arroja bastante fango e invéntate genocidios, porque siempre quedará algo. Los pueblos merecen conocer la verdad. Los pueblos tienen que saber que este hombre jamás fue su enemigo, al contrario, fue un gran timonel de acero que aplicó el marxismo-leninismo a rajatabla y dejó un bloque socialista casi invencible que los traidores de adentro se encargaron de socavar. A la muerte de Stalin, la Unión Soviética era una potencia mundial en todos los sentidos: salud, vivienda, trabajo y por supuesto militar. 98% de ocupación laboral.
analfabetismo cero, de 5 a 6 horas laborales, ley de pensiones, escuelas ejemplares, hospitales de atención totalmente gratuita, se multiplicaron las guarderías para madres trabajadoras, igualdad total entre la mujer y el hombre, entre otras cosas que en su época asombraron al mundo. Nunca en la historia de ningún país la clase obrera tuvo tanto poder como en la URSS de Stalin. Nunca en ningún país las mujeres obtuvieron la igualdad de derechos. En la Unión Soviética de Stalin no se marchaba en el Día de la Mujer por reclamos, sino que se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque no habían reclamos porque sus derechos estaban plenos. Claro está que ninguna obra humana es perfecta, al contrario, siempre es perfectible, pero el camarada Iósif Stalin logró lo que hasta ahora no lo vemos en otros países en la actualidad. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando pronto. Mis cordiales saludos para todos.